Ron Castro, catedrático universitario, para hablar sobre la situación del país. Se ha comentado mucho, no solamente ahora, desde hace algún tiempo, que el propio gobierno de Guillermo Lasso es el responsable de fortalecer otras corrientes políticas en Ecuador, concretamente el correísmo, y situaciones como estas relacionadas con la corrupción, cuando fue un gobierno que basó su campaña electoral en terminar con la flagrante corrupción en Ecuador. Ha dado una serie de muestras que por el momento por lo menos generan enormes dudas en cuanto a esta situación. Quisiéramos conocer su punto de vista sobre este complejo momento que vive el país y de hecho que vive el Ejecutivo, que en la noche de ayer renovó varios cuadros de alto nivel, doctor Ron. Bienvenido. Muy buenos días, Gustavo. Siempre un gusto estar con usted en este programa y a quienes nos escuchan y nos ven. A ver, sí, yo creo que en ese sentido, pues hay que hacer al menos una disgregación en tres puntos de lo que es el rol del presidente de la República, Guillermo Lasso, y el por qué se considera que puede haber sido él el causante de un fortalecimiento en cuanto al correísmo. Cuando uno analiza a un gobernante, tiene que analizarlo desde tres puntos. El primero es desde el punto de vista personal, aunque a pesar de que es el espectro ese intocado o intocable que se lo tiene siempre en virtud de la situación del presidente de la República, mal o bien él tiene en este momento, y ustedes citan este escándalo del Gran Padrino involucrado, en el cual podría, y digo podría porque todavía no se ha logrado hacer, tener un involucramiento, y ahí sí viene el ámbito personal de su cuñado, una persona muy allegada a él y que realmente puede desentrañar en una trama de corrupción, y esto afectará al presidente de manera personal y además como jefe de Estado. Luego tenemos que asumir el rol del presidente dentro del rol político de la organización, dentro de su organización política. El movimiento, creo, lamentablemente murió una vez que el presidente Lasso llegó a la presidencia de la República. De lo que vemos en este movimiento, tuvo una labor bastante buena, bastante dura, en lo que era la preparación de la llegada del presidente Lasso a la presidencia de la República, pero de ahí hacia abajo vemos que la coordinación del mismo está en nada. De hecho, las dirigencias provinciales y la dirigencia nacional poco hacen o poco se pronuncian alrededor de esto. Y claro, con el lamentable fallecimiento de César Monge, el movimiento también quedó en la nada. De hecho, creo, es uno de los partidos que me parece que tiene apenas dos alcaldías en alianzas de todo el espectro nacional de estas últimas elecciones. Y finalmente es el entendimiento de Guillermo Lasso como jefe de Estado. Lamentablemente él ha caído en lo que denominan ciertos autores, como Agustín Ferraro, en lo que es sus obras que tienen que ver con reinventando el Estado, en el cono del silencio, que es esta situación en la cual él ya no escucha en sus alrededores y tiene este rompimiento de la percepción ciudadana y de la gobernanza. Los niveles de efectividad y eficacia de reacción del gobierno han estado caídos en los últimos tiempos del escándalo de corrupción que se dio en torno a lo del Gran Padrino, pero principalmente en el entendimiento de la cosa pública. Este gobierno cae en un error sustancial desde las propias elecciones y luego con las estrategias de gobernanza de la misma manera, que es el ofrecimiento de resultados inmediatos a través de supuestas políticas públicas ya existentes. Sobre el hecho de la consulta popular que fue ofrecida como dentro de la campaña electoral, como ni siquiera estaba dentro del plan creando oportunidades, sino era una oferta estrictamente electoral, tuvo que haberse ejecutado en diciembre del 2021 y en Claro. este momento pues Se recién la dejaron tenemos. pasar Entonces, momentos mucho más oportunos que hubiesen significado con el eventual resultado una posible aprobación para el gobierno, pero dejaron pasar demasiado tiempo. así es, pero dejaron, Gustavo, usted hace una alusión bastante adecuada, dejan pasar demasiado tiempo, pero ofrecen resultados inmediatos. Entonces, eso es una antípoda, eso es una contradicción, ¿sí? Que hace que el gobierno vaya perdiendo credibilidad. Y claro, por otro lado, no hay que desmerecer, y creo que la Revolución Ciudadana lo que ha hecho es cierta campaña en secreto, es decir, ellos han fortalecido sus bases, por ejemplo, lo acontecido en la provincia de La Suay, lo acontecido en Pichincha, en Quito, en Guayas, en Guayaquil y en otros cantones y provincias, hace ver que ellos tienen todavía bases sociales, bases ciudadanas sólidas y que trabajaron
en secreto, es decir, marcaron tendencias políticas y de lo que podemos ver inclusive en la disgregación de resultados, marcaron tendencias políticas favorable en los lugares donde todavía habían nichos electorales y otras personas descuidaron en ese sentido. Entonces, es lo del presidente Lazo más un trabajo en silencio de la Revolución Ciudadana que ha servido para fortalecer la situación y nada, ahí están los resultados Ahora, doctor Ron, electorales que se han tenido. muy buenos días. Pero ahora nos Buenos preguntamos si días. es que realmente tambalea la presidencia de Guillermo Lasso. Están estos hechos de corrupción que sin duda algunas salpican al primer mandatario, al presidente. Están los resultados de la consulta popular y no han faltado ya las voces que han pedido la renuncia de el presidente y otros que exigen un llamamiento inmediato a una muerte cruzada. ¿Cuán reales son las posibilidades de que esto ocurra a mediano plazo? Gracias por su pregunta. Nosotros tenemos en este momento en el espectro político ecuatoriano al menos dos definiciones. La primera es un caso de corrupción inconcluso o que está en procesos de investigación, que es toda la trama del Gran Padrino y que cada día se extiende más. Escuchaba previamente que Gustavo anunciaba que el exgerente de Petroecuador ha sido allanado esta madrugada. Y entre otras personas, y ese audio de la señorita Romo, pues es nefasto realmente, ¿no? Después de eso tenemos unos resultados de la consulta popular, que si le queremos poner un poquito de sal y pimienta, el vicepresidente del Consejo Nacional Electoral el día de ayer ha señalado no sé si, no quiero llamarlo fraude, pero un centro de procesamiento de datos paralelos en la provincia del Oro, imprimiéndose actas de reconteo, entonces eso también está en tela de dudas, pero es acta de reconteo, ¿no? No hay por qué alarmarse mucho. Pero bueno, no nos Los olvidemos las resultados, declaraciones de Enrique Pita, a eso me refiero, al vicepresidente del CNE, las declaraciones claro, de este centro en el Oro. paralelo que ¿Sí? habría estado instalado en Guayaquil. Pero es que hay una indefinición. Supuestamente es en el Oro. Y la entrevista, Ujú. el periodista comete un error y dice Guayaquil. Entonces todavía hay una Esa indefinición en ese confusión. sentido. Hay una confusión, pero hay una cosa que son las actas de reconteo. Es decir, de las actas, más o menos la consulta popular tiene entre 7.000 y 8.000, bueno, entre 7.300 y 8.100 actas por pregunta inconsistente y son inconsistentes en cuanto a números o firmas. Y en este sentido lo que ha dicho Enrique Pita es que son actas de reconteo, es decir, son las actas en las cuales había inconsistencias numéricas que se están recontando y que posiblemente se esté favoreciendo a una tendencia. Veamos en qué deviene eso, pero también hay otro escándalo. Y el tema de la muerte cruzada, yo creo que es un clivaje postelectoral. ¿Y por qué digo un clivaje postelectoral? Son los efectos postelectorales que se dan siempre en este sentido, que es cuando se da la readecuación de fuerzas dentro del interior del país. Hay actores, que son los que se igual, con cierta teoría se les denomina actores sueltos o actores jodidos, perdón por la expresión, pero esa es la definición que hace Sartori inclusive, que estos actores lo que están buscando en ese momento es hacer ese bluff político para incrementar la adecuación de una institución político-jurídica como la muerte cruzada. Yo creo que todavía no hay condiciones para dicha muerte cruzada y lo que está haciendo, en este caso, por ejemplo, el expresidente Correa y el bloque del correísmo, es lanzar para que se quede dentro del espectro político la posibilidad de una muerte cruzada. ¿Por qué? Porque si nosotros hacemos una estratificación de fuerzas políticas en el país, no todas van a estar a favor de la muerte cruzada porque están en un proceso de reconvención al interior de las organizaciones políticas. El único favorecido de una muerte cruzada en este momento sería la Revolución Ciudadana. El Partido Social Cristiano, después de la pérdida de su bastión territorial histórico, Guayas y Guayaquil, está en un proceso de reconvención, como le decía, entonces no le conviene la muerte cruzada. Ayer escuchaba a Marlon Cadena, el jefe de bancada de la izquierda democrática. Ellos todavía no tienen una definición, pero mostrarían una favorabilidad a la muerte cruzada. No sé en qué sentido, porque lamentablemente la ID se ha vuelto la organización Claro. política con menos estabilidad al momento Lo de que se ha definir dicho una la izquierda postura. democrática es que no acogerá ese llamado de Guillermo Lasso para que de alguna manera sea una de las fuerzas políticas para enfrentar esta crisis.
De acuerdo, pero Marlon Cadena sí habló ayer, Gustavo, también en una de las radios de acá de Quito, señalando que la muerte cruzada es una posibilidad. Pero eso es el típico juego de la izquierda democrática, ¿no? Empieza a decir que sí y decir que no al mismo tiempo. Pachacutic, perdón, está en uno de sus momentos electorales más álgidos y más amplios, el triunfo de una lideresa como Lourdes Ujú. Tibán, de ciertas otras prefecturas y demás que también han mostrado cierta favorabilidad a la muerte cruzada. Y finalmente creo, bueno, el ban que ya no va. Entonces, el tema de la muerte cruzada, yo creo que en este momento lo que se está tratando es de manejar el posicionamiento de un espectro para que se Ujú. considere nuevamente en el ámbito político y en el ámbito ciudadano la posibilidad. Por lo pronto creo que una ¿Cuánto puede, resolución doctor de Ron, muerte. pesar, digamos, el rol del movimiento indígena? Le escuchamos ya a Leonidas Issa también hablando sobre estos temas. Han convocado para el día 18, si no me equivoco, una reunión en la que han advertido que tomarán decisiones. ¿Cuánto puede pesar? Tenemos el brazo político de la CONAIE, que es Pachacutic, al que usted ya hizo referencia, pero ¿cuál sería en este contexto el rol del movimiento indígena? El rol del movimiento indígena tenemos que entenderlo en un contexto específico postelectoral. Pachacutic ha tenido una tendencia favorable en estas elecciones y tiene prefecturas y alcaldías bastante estratégicas a lo largo de ciertos sectores territoriales como Sierra Centro e inclusive el sur del país. En el ámbito oriental no hay tanta incidencia, pero tienen. Y después de eso, recordemos que estamos a 8 días de la presentación de los resultados de las mesas de diálogo. De hecho, el día de hoy, acá en la ciudad de Quito, se está llevando una mesa de diálogo por el tema de la educación y educación intercultural en Cenecit y están apurando los resultados. Entonces, con esa fuerza obtenida por el Pachacutic, por un lado, más indeterminaciones en las negociaciones, puede ser que el movimiento indígena nuevamente se reorganice a efectos de generar una reclamación de carácter social. La única contención que tendría el gobierno en ese sentido es tal vez bajar los niveles de incidencia del caso del Gran Padrino ya con resultados, pero Ahora, doctor Ron, seguimos en indefiniciones, Gustavo. demos una mirada a qué es lo que sucede en el otro lado, en el Ejecutivo. ¿Cómo ve usted esta crisis de gabinete provocada por el presidente y ejecutada ya? En cuanto a oportunidad, me refiero al momento en el que se lo hace y en cuanto a la posible efectividad en ese objetivo que se busca de una ruptura de fusibles para atenuar esta crisis. Los cambios de staff ministerial o los cambios de gabinete en general después de unas elecciones es lo más común, pero no tan inmediato después de las elecciones. Recordemos que ni siquiera tenemos resultados electorales oficiales, Gustavo. Lo que tenemos es los resultados parciales que todavía no han sido oficializados. Y claro, tú decías, Gustavo, previamente que Azuay es la única provincia grande que ha terminado. Históricamente es una provincia muy eficiente en el ámbito electoral, pero es la única que ha terminado. Pichincha y Guayas todavía están en proceso y más los escándalos que citábamos previamente no sabemos qué va a pasar. Entonces, la asimilación de resultados, y yo creo que hay ahí tal vez un error de timing político, o los cambios dentro de los gabinetes siempre se dan después de haber tenido los resultados electorales sobre la base de una reinstitucionalidad y de nuevos ejes de gobierno. Pero aquí lo que pesa es el tema del Gran Padrino. Y el Gran Padrino principalmente porque ya se ve que existe cierto involucramiento o cierto direccionamiento, mejor que involucramiento, hacia la Secretaría Nacional Jurídica del secretario Pozo, pero también ya se ve involucramiento de Aparicio Caicedo. Tanto así que la reacción del presidente, Gustavo, en la Secretaría Jurídica de la Presidencia, ni siquiera hay un cambio relevante. Ha salido el secretario Pozo y han encargado al director de asuntos regulatorios, quien está estrictamente encargado. Entonces se vio la necesidad de un cambio y nada más. Y antes de eso, pues hubo una comparecencia del ex secretario Pozo en la Asamblea Nacional donde realmente dejó mucho que desear. En cuanto a la salida, por ejemplo, de Iván Correa y el secretario general de la Administración Pública y la entrada de Sebastián Corral, creo que estrictamente se ve un tema de involucramiento o falta de ejecución en cuanto a las prevenciones dentro del caso Gran Padrino. Y en el caso del ministro de Gobierno, con la entrada de Henry Cucalón y salida de Francisco Jiménez, lo que se ve es que hubo una crisis al interior respecto de los resultados de la consulta popular. Es decir, que los
tres movimientos fuertes dentro del staff ministerial cercanos a la Secretaría, a la Presidencia de la República, tienen que ver con los dos ejes que en este momento están movilizando la opinión pública y que están determinando la agenda política del país: Gran Padrino y elecciones. Entonces, ese refrescamiento de staff ministerial no es un refrescamiento como tal, es una reacción a dos escándalos que un escándalo y unos resultados escandalosos para la Presidencia de la República que realmente van marcando la agenda postelectoral. Y claro, Aparicio Caicedo, que no tiene reemplazo por lo pronto, pues se considerará que ver si es que es un consejero ad honorem a posteriori que todavía no se ha refrescado. Y ojo, también tenemos el hueco en cuanto al secretario nacional anticorrupción con la salida del exsecretario Verde Soto, que todavía no ha sido reemplazado. Entonces, en ese sentido, sí se podría hablar de una crisis de gabinete ministerial por el timing y por los dos escándalos que suscitan esta situación. Ahora, doctor Ron, ¿cree usted que todo lo que ha sucedido y la situación que está atravesando ahorita el presidente de la República llevará a tener un cambio en su política económica, en algunas acciones? Esto se ha cuestionado muchísimo, ya se ha advertido de parte de distintos sectores de que efectivamente no se trata únicamente de un cambio de personas, que es lo que ha sucedido, sino se trata además de un cambio en el modelo que se ha venido manteniendo hasta ahora. Le escuchamos al presidente de la República que dijo que cuando el pueblo habla hay que escucharlo. ¿Cree usted que efectivamente puede haber un cambio? Dentro de la administración pública, y eso hay que considerarlo siempre, hay una conjunción de todas las circunstancias, de todos los actores y de la variable política, jurídica, cultural y social que siempre están interrelacionados. Pero la política económica no es una variable, sino es una independiente. Entonces, la fijación de la política económica y las subpolíticas dentro de la política económica, como por ejemplo la política recaudatoria, la política fiscal, la política de relaciones internacionales en cuanto a inversiones, siempre es un eje paralelo, ¿sí? Entonces no va a tener incidencia este tema de la consulta popular o del escándalo político del Gran Padrino dentro de la política económica, porque le digo, siempre es un tema independiente. Pero lo que sí va a tener que hacer estos dos escándalos, y al menos de esta situación que va pasando en el país, es un reagendamiento o un reseteo de la agenda gubernamental. El gobierno tiene que dar o hacer una priorización de asuntos a tratar a través de la política pública, porque ya vimos que la venta de las preguntas de la ex consulta popular no dieron el resultado cuando se las trató de subsumir a una solución de un problema inmediato o un problema diario de los ciudadanos. Y vimos además la insuficiencia del tratamiento a través de la consulta popular, cuando poco a poco se fueron desentrañando la perspectiva de las preguntas y se señaló que realmente de las 8 preguntas, 4 eran estrictamente necesarias. Pero eso es lo que tiene que hacer el gobierno: una redefinición de prioridades en virtud de las necesidades sociales y una contención del escándalo político a efectos de lograr una estabilidad y desde ya dictar políticas públicas emergentes para el tratamiento de situaciones. Recordemos lo que pasó con el tema de la minería hace pocas semanas, e inclusive dentro de la campaña electoral. Fue declarada en emergencia y como una situación de emergencia nacional, ¿no es cierto? Y como una política de tratamiento en ese momento. ¿Incidió eso en la campaña electoral? En lo absoluto. Entonces, lo que se tiene que hacer es ese tipo de priorización. Claro, ¿sí? Se está viendo, doctor Ron, que estos logros, estos objetivos económicos supuestamente bien logrados por el gobierno de Guillermo Lasso no alcanza. Hay criterios de varios analistas que lo hacen viendo los toros desde lejos, desde Nueva York, desde Wall Street, que hablan de una buena posición macroeconómica de Ecuador, de que se han creado colchones que permiten minimizar incluso el impacto de la inestabilidad política. Pero más allá de eso, los efectos inmediatos se los está viendo ya: un incremento muy significativo en riesgo país, una caída de los bonos ecuatorianos, que esto indirectamente afectan a la economía, no solamente a la macroeconomía, también a la economía, al bolsillo de los ecuatorianos. Las sentencias
En el interior del país, en cambio, siguen dándose y profusamente en cuanto a los efectos de esta priorización de la macroeconomía que ha hecho el gobierno en sacrificio o descuidando la atención al área social. Hay expertos ecuatorianos que consideran que lo importante no es tanto cambiar los nombres, sino cambiar de política pública. Pero la política pública toma su forma final en el gabinete, este gabinete que recién ha sido formado. De acuerdo, sí, Gustavo, y usted hace una elección súper acertada. Los estándares y los índices macroeconómicos, esta variable que es totalmente dependiente, siempre se la mira desde otro lado. Y realmente los estándares macroeconómicos de un país no reflejan siempre una realidad de dos cosas. En primer lugar, de una estabilidad interna de los ciudadanos a efectos de mantenerse dentro de la tranquilidad, inclusive hay el estándar de tranquilidad y de la paz social. Y además la desatención de necesidades urgentes, que eso ya ni siquiera está dentro de la macro ni de la microeconomía, sino dentro de los estados de necesidad urgentes como contención, lo que les decía, ¿no? El tema de la inseguridad, el tema del desempleo, del subempleo, pobreza y además desnutrición crónica infantil o no infantil es lo que realmente tiene una incidencia de otro tipo, porque el estándar macroeconómico siempre va a ser independiente y la valorización va a ser realizada desde otro lado. Inclusive la valorización de esto tiene estándares internacionales. Ahora, el tema del riesgo país. Siempre después de unas elecciones, independientemente de cualquiera de los resultados, el riesgo país va a tener variaciones por los resultados propiamente dichos. Por ejemplo, en el tema, recordemos, cuando ganó el presidente Lasso, el riesgo país disminuyó, ¿pero por qué? Porque había una tranquilidad de carácter social y la posibilidad de reclamaciones en cuanto al proceso electoral eran mínimas y finalmente las interrelaciones que se podía tener con otros países dentro de la política internacional daban cierta estabilidad. Pero ahora, fallido todo ese esquema y con una consulta popular mal vendida, porque sí hay que decirlo, mal vendida, que no generó la reinstitucionalización del Estado, obviamente el riesgo país va a aumentar, porque además no hay la contención de carácter económico. Entonces esas variantes son las que hay que aprender a valorarlas. Y finalmente, después de este proceso de reaprendizaje, porque el proceso electoral ha sido un tema de reaprendizaje para Ejecutivo y para las relaciones en general entre el Estado, creo que la redefinición de políticas públicas es inmediata y, como usted decía, Gustavo, tal vez independientemente de los nombres dentro del gabinete, porque dentro de la administración pública siempre estamos propendiendo el principio de la estabilidad institucional, es decir, que se mantenga la estructura estatal y que no sea dependiente de una persona. Bien, muchísimas gracias por habernos atendido y su importante análisis, doctor Ron. Siempre un gusto, Gustavo, un excelente cierre de semana. El doctor Esteban Ron Castro es catedrático universitario, experto en derecho electoral. Son